¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de política social. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Qué es lo nuevo que se está haciendo? ¿Y qué sabemos hasta ahora de los nuevos programas? Y para eso les agradezco que me acompañen a Berenice Ramírez López, es titular de Desarrollo Políticas Públicas del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. También está Gabriela Pérez Yaraguán, ella es directora del Centro CLEAR para América Latina, también académica del CIDE. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Mario. Qué gusto que estén aquí. Y Claudia Maldonado, profesora del CIDE, también especialista en política social y evaluación de programas. ¿Qué tal, Claudia? Buenas Gracias, noches. Mario, por la invitación. No, pues gracias a ustedes por estar aquí, que son expertos en estos temas. Y bueno, hoy justamente nos toca hablar de esta política social el día que se entrega el Nobel de Economía, que por cierto hace referencia a la medición y a los programas de combate a la pobreza. Si quieren, empezamos un poquito por ahí, que me parece interesante que tuvimos la buena fortuna, digamos, de que hoy se otorgue este premio, donde se pone en la discusión también la política social y la política de combate a la pobreza, que sabemos no solamente la social, sino la política económica. A ver, Claudia. Bueno, yo creo que el anuncio del Nobel sí es un espaldarazo muy importante a la utilización de métodos experimentales para pilotear políticas públicas, pero en general a el uso de la evidencia científica que puede provenir de diferentes fuentes para tomar decisiones en materia de política, ¿no? Duflo y sus coautores se distinguen por el uso del método experimental en la búsqueda por combatir la pobreza global, y creo que en la intersección del uso del método científico, los experimentos y la preocupación por la eficacia de las políticas, hay un mensaje simbólico muy importante para quienes toman decisiones en política pública y quienes articulan este debate. En un momento en el que los datos siempre están, digamos, en discusión, ¿no? El uso de la información como datos. Berenice. Mira, es importante que se dé un premio a alguien que a tres personajes que han trabajado sobre combate a la pobreza, pero yo creo que también nos lleva a una reflexión que tenemos que hacer en este momento. Tenemos ya más de 3 décadas que toda la política pública va orientado a administrar o superar la pobreza, y poco se ha hecho en términos de política de distribución de la riqueza. Y ese es un factor fundamental, porque lo que tenemos en nuestro país, tenemos las evaluaciones que mismo Coneval ha dado a conocer, y de 2008 a 2018 la disminución de la pobreza ha sido marginal. Y sigue siendo un factor determinante. Y por otro lado, a nivel mundial, seguimos observando como el 1% que recibe mayores recursos cada año acumula más. Entonces, creo que tenemos también que hacer efectivo toda una discusión sobre lo que significa la efectividad en términos de distribución de la riqueza, y hacer una evaluación muy correcta sobre lo que ha pasado con las políticas orientadas nada más a la pobreza. Gabriel. Sí, me parece fundamental lo que acaba de decir Berenice. Y si pensamos en que la política social puede tener por lo menos 3 elementos, ¿no? Uno, el gobierno tiene que garantizar, incrementar el bienestar en diferentes dimensiones de la población. Segundo, generar mayor equidad, sobre todo en las oportunidades de la población, ¿no? Construir un andamiaje institucional que permita precisamente tener igualdad de oportunidades. Y tercero, tener un sistema de protección social, porque pues pasan cosas en la economía que pueden afectar sin lugar a dudas el nivel de bienestar, ¿no? Entonces esos 3 elementos son fundamentales, ¿no? Políticas públicas, un andamiaje institucional legal fuerte para garantizar la equidad en las oportunidades. En el entendido, perdón, además de que justo no solamente es la política social la que tiene impacto en la pobreza. Coneval lo ha venido diciendo desde hace muchos años, ¿no? Los países que han logrado mayor disminución de la pobreza pues, tienen que ver con el crecimiento de la economía. Ya platicaremos el tema de la distribución, pero fundamentalmente tiene que ver con que la economía crece y luego hay mecanismos que permiten que ese crecimiento impacte la disminución de la pobreza. Pero sin crecimiento de la economía o solamente con política social es muy difícil darle la vuelta, ¿no? Sí, pero también solamente con crecimiento económico no garantizas, ¿no? El bienestar de la población, sobre todo de aquellos que han tenido rezagos muy importantes durante mucho tiempo, ¿no? A ver, ahorita le entramos a qué estamos haciendo en este tema y qué hemos hecho y qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Pero
nada más como un recordatorio, ¿en dónde estamos parados hoy en México cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de desigualdad? Con los últimos datos que acabamos de presentar, además de conocer hace unas semanas con justamente el corte 2008-2018, que tenemos la ventaja, digamos, de tener 10 años ahí de evidencia y lo que podemos tener para atrás de los últimos 20 y tantos años de evaluación de política social, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos parados hoy? Bueno, México, después de muchas décadas de esfuerzos enormes por redistribuir, por volver progresivos sus programas sociales, es uno de los países latinoamericanos de mayor desigualdad, tiene niveles relativamente estables de pobreza moderada, reducciones muy marginales en la pobreza extrema y sobre todo del lado del crecimiento económico, salarios reales estancados, que creo que es una variable muy importante de la ecuación. Entonces, podemos hablar de pequeñas tendencias que dan señales de estabilidad en las variables, pero creo que no ha habido un gran avance en materia de abatimiento de rezagos, con excepción del de salud, que fue muy notable en el sexenio pasado, ¿no? Creo que lo que tenemos es estabilidad en muchas miradas, de muchas puertas de entrada a la deuda social que hay en México. Pero, y que además con esta visión, digamos, donde logramos abatir algunas cosas en este enfoque de carencias, ¿no? Del modelo multidimensional de la pobreza, en servicios, en algunas coberturas, el tema de salud justamente, pero por ejemplo en el tema del ingreso, que es el otro gran componente para salir de la pobreza, pues donde no hemos logrado mover en 25 años, por los 25 años porque es donde tenemos datos, no necesariamente porque antes hubiera brincado en los tiempos de Echeverría o de los Portillo, no necesariamente es que hubiéramos tenido grandes avances. Sí, yo creo que el ingreso es fundamental y el ingreso laboral sobre todo no ha incrementado, ¿no? Y ese es un gran rezago. Pero yo creo que la virtud que tenemos ahora con la medición de la pobreza, que ya cumplió 10 años, es precisamente tener una visión más amplia de qué significa la pobreza, ¿no? Que el ingreso, que nada más la redistribución del ingreso no es todo lo que hay que ver, ¿no? Entonces, esto sí nos da, en el caso mexicano, que además fue uno de los primeros países en adoptar oficialmente una medición multidimensional, nos da una visión más amplia de lo que hay que hacer. Sin lugar a dudas, el ingreso y también el crecimiento económico bastante bajo, no el que se esperaba, ¿no? Ha generado esto junto con mercados informales muy amplios, ¿no? Claro, porque en otros lados se mide más porque ingreso, por ejemplo. Esa ha sido la forma más utilizada. Más... Sí, por ingreso nada más, es la medida más acordada, porque las dimensiones siempre varían o las carencias siempre están sujetas a interpretación, ¿no? Las carencias que tenemos aquí en México, hay también una discusión, ¿no? Por ejemplo, el acceso a la salud, que si bien se mejoró el acceso, hay una gran discusión sobre la calidad, ¿no? De los servicios en salud. Pero la idea, digamos, nada más para quienes no están familiarizados con el tema, es que nosotros tengamos herramientas para ver que además del ingreso, pues tiene que ver con la vivienda, por ejemplo, ¿no? Sí, pero un elemento fundamental que han señalado y que tiene que ver con el ingreso, o sea, tenemos cerca de 4 décadas de bajo crecimiento económico y de un elemento sustancial de baja creación de empleo formal, ¿no? Entonces, el tener cerca del 60% de los ocupados en informalidad, no se ha podido resolver los problemas de seguridad social ni de protección social, de pensión, porque tenemos una seguridad social que está vinculada al trabajo asalariado subordinado formal y no toma en cuenta las otras formas de trabajo. O sea, nuestra institución social de lenguaje y todo está apoyada en el 40% de la población económicamente activa. Sí, en menos. O sea, realmente los que están aportando es el 35% de la PEA. Y el resto que está trabajando no está aportando. Que no está aportando. Claro. Porque nuestra misma Constitución, nuestras mismas leyes, nuestra Ley Federal del Trabajo, todo está orientado a trabajo asalariado subordinado, ¿sí? Hay trabajadores asalariados, incluso que están en unidades formales, pero por su forma de contratación, por honorarios, por trabajo en tu casa, por distancia, por proyecto, no tienen acceso a la seguridad social. Así es, tienes ¿no? un salario. Su ingreso es bajo, no tienen estos sistemas mínimos de protección del ciclo vital y entonces se hace mucho más complicado resolver los problemas de pobreza. O incluso, en esa dirección. Incluso con salarios, ahorita decíamos el caso de salarios bajos, pero puede ser incluso salarios más elevados, donde de todos modos no tienes seguridad social. Así es. Y donde no tienes, por ejemplo, prestaciones para el tema de vivienda, donde no tienes... Es decir, este asunto de un grupo de población que hoy, con el nivel de ingreso, a lo mejor no está debajo de la línea de pobreza, pero que es vulnerable por el tema del ingreso
a que el día que pierde el empleo cae con todos los elementos que no lo está protegiendo, ¿no? Así es, que son básicamente todos los trabajadores independientes, los profesionistas independientes. Hay muchos empresarios que no están dados de alta a la seguridad social. Claro. Entonces realmente no lo tienen introyectado lo que significa tener un sustento en ese sentido, y las leyes no están creadas en esa dirección. Así o sea, es. se siguen privilegiando asalariados, subordinados, formales. Esa es la que decía, quedamos que es un universo muy pequeño, donde seguramente mucha gente de los que está viendo, pues a lo mejor unos sí están, pero otros están en la otra bolsa, en el 65%. Y hay una gran movilidad. De la bolsa, claro. Ahora, en esta lógica, digamos, nos hayamos hecho de ciertas políticas sociales, por mencionar dos recientes que se han puesto en revisión o que se han desmantelado o quitado. Uno, el tema del Seguro Popular, por ejemplo, que lo que pretendía justamente dar cobertura a quienes no estaban ni en el IMSS ni en el ISSSTE, pero que tuvieran algún tipo de protección que les permitiera tener acceso a servicios de salud no privados. Y el otro tema, Prospera, que viene de un programa con todos sus antecedentes de oportunidades y Progresa y todos los anteriores, y que eran, pues quizá uno de tiempos de Fox para acá, el tema del Seguro Popular, y el otro todavía quizá de Salinas, o de, sí, de Salinas para acá, ¿no? ¿Qué ha pasado con esos componentes? Es decir, ¿qué veníamos haciendo? Ya platicaremos un poquito más adelante qué estamos haciendo ahora diferente. Pero ¿qué veníamos haciendo que se ha dejado de hacer en esta administración ahora? Bueno, en relación a Prospera, lo que se había venido haciendo es utilizar un modelo de transferencias condicionadas, condicionadas a corresponsabilidades en salud y educación por parte de los hogares más pobres. ¿Que la transferencia condicionada es dinero? A cambio de recibir atención en salud y permanencia escolar de los niños en edad escolar. Si los niños siguen en la escuela, había un régimen de corresponsabilidad en el que las familias identificadas con un estándar objetivo, elegibles para el programa, se comprometían con el Estado mexicano a promover su desarrollo de capital humano. ¿Cuántos millones de personas estaban en ese momento? Llegaron a estar 6.3 millones de hogares. De hogares, okay, claro, porque afecta a la familia, a los niños y a todos los que están en el Exacto. Ese modelo, que no era perfecto, tenía tres virtudes importantes. Uno, era el ítem presupuestario más progresivo de la política social en México. ¿Qué quiero decir? Que era el pedazo de presupuesto que llegaba más abajo en la distribución del ingreso en México. Y tampoco llegaba a los más pobres porque tenía unas reglas de elegibilidad. Segundo, era un programa que estaba respaldado por muchos años de evaluación en materia de su efectividad en algunos aspectos muy puntuales. Estado nutricio, permanencia escolar, en aprendizaje no había resultados ambiguos, y la prolongación de la postergación de la edad del primer embarazo, y una serie de factores que se consideran positivos en el largo plazo para el desarrollo de las familias. Ahí creo que se perdió una oportunidad y un avance histórico importante. ¿Al quitarlo? Al eliminarlo. Sí. Mira, hay varios elementos críticos también en esa dirección. ¿Qué tanto puede servir una política focal, muy individualizada, que va orientada solamente al consumo? ¿Sí? ¿Pero por qué al consumo? Porque te da una transferencia que a veces no se sabe en qué se gasta ese dinero, ¿sí? Porque no hay instituciones sólidas que sostengan. O sea, ¿cómo hacerlo sólido? Con mayor inversión pública en escuelas, en los lugares donde se necesita, con mayor inversión pública en salud, en los lugares donde se necesita. Si eso no existía, por eso las evaluaciones son tan contradictorias. Realmente son 30 años desde el 97 que inicia, pues realmente lo único que se ganó en educación fue un año, ¿no? Un año más de escolaridad. Un año más de escolaridad. En términos de salud no hay evidencias claras de que hayan mejorado, y en términos de nutrición tampoco. Entonces, sí, recoger lo que se había realizado, pero darle como unas salidas mejores para que realmente llegaran a los que se requieran, ¿no? Es una amplia discusión ver cuáles han sido las evaluaciones que hay. Y otras más, porque vas diferenciando una población de otra cuando a lo mejor el ingreso variaba en 20 pesos, ¿no? Pero no le tocaba al que estaba bajito. Ese tipo de cuestiones quizás se pudieron haber mejorado, pero realmente yo creo que la discusión sustancial es cómo un modelo económico en el que hemos estado metidos nos ha priorizado una política social de corte netamente liberal. ¿Cuál es esta? Que el Estado solamente se va a ocupar de aquellos que no pueden ir al mercado
a comprar su educación y su salud. Y yo creo que ahí es donde tenemos que hacer énfasis en cambiar esa perspectiva y darle posibilidades de fortalecimiento institucional para que pueda tener resultados mejores y positivos toda esta gama de personas que requieren ser mejor capacitadas. Yo creo que una de las grandes virtudes de Progresa Oportunidades Prospera fue que sentó un cambio muy importante en la política social hasta entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque se basó en un modelo, ¿no? Le podemos poner muchos adjetivos, ¿no? Liberal, neoliberal, ¿no? Pero se basó en un modelo específico y en una teoría de cambio, ¿no? Que lo que buscaba en ese momento era tener a niños mejor educados, porque estaban mejor alimentados y más saludables, ¿no? Esos tres pilares. Que eso iba a ser un ¿no? impacto estructural. Eso iba a ser, o sea, el supuesto es que iba a ser un impacto estructural, no por los pobres de hace 20 años, sino por los pobres de hoy, ¿no? En el tiempo iba a generar eso. El programa fue concebido básicamente como un programa en lo rural, a la pobreza extrema, que después se fue transformando hacia pobreza urbana. Entonces tiene una teoría de cambio, un modelo específico, ¿no? que puede ser criticable en ciertos aspectos, como por ejemplo, si los niños van más a la escuela, eso no necesariamente quiere decir formación de capital humano, ¿no? Si no tienes calidad en la educación. Sí hay avances en salud y en nutrición, hay algunas evaluaciones que plasman efectivamente que hay avances en nutrición y salud, pero tampoco estás construyendo un sistema, ¿no? Completo, y en lo de salud podemos también hablar qué pasó y qué no se logró. Entonces sí lograste avances, ¿no? Pero estaba puesto este modelo bajo unos supuestos que no se cumplieron, ¿no? Que iba a haber un mercado laboral además mucho más receptor de la población. O sea, la otra parte que decíamos, la que no pasa por la política social, sino más por la política económica, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en los empleos? También en el sector laboral, ¿no? Empezaron a cambiar mucho las cosas. La tecnología nos marcó otro tipo de competencias que tenían que tener las personas entrando al mercado laboral que no generamos a partir de estructuras. Pero entonces, si Prospera no ayudó a salir de la pobreza, por lo que estamos diciendo ahorita, por el tema educativo, por el tema, ¿sí ayudó a mitigar que cayeran? Ayudó en ciertos aspectos del bienestar de las familias y logró, como no se había logrado antes, focalizar o distribuir los recursos a aquellos a los que tenían menos, ¿no? Entonces creo que eso fue bueno. Creo que la vinculación, que las transferencias con una vinculación, ¿no? Estaba sustentada en efectivamente evidencia, ¿no? De que se lograba aumentar los niveles de asistencia escolar, de salud, de nutrición, ¿no? Entonces, en eso el programa funcionó. Sí, funcionó. Pero creo que hay factores estructurales que no resolvimos en este país, ¿no? Que hizo que ese modelo en particular no funcionara para la eliminación de la pobreza como se había planeado. Bueno, vamos a hacer un corte. Regresando, vamos con el tema del Seguro Popular, que es otro de los grandes componentes, digamos, de cambio, que veremos si coinciden, y sobre todo lo que se está haciendo ahora, si este cambio de una política focalizada por una política universal, digamos, de dar a todos los que tengan con ciertas características, pros y contras, digamos, de cada uno de estos enfoques, y lo que sabemos hasta ahora de qué se está haciendo distinto y qué alcances tiene. Vamos a la pausa y enseguida regresamos aquí en El Círculo. Bueno, estamos de regreso y a ver, se nos quedó, Claudia, ahí un tema. En el corte comentaba yo con Berenice que las últimas evaluaciones de largo plazo de Prospera, que capturan información desde 97, sí tienen todas resultados en estado nutricio, en mejora de consumo de proteína en el hogar, en prolongación de trayectorias escolares y en cierta atenuación de la desigualdad de género. Hay una evaluación de bienestar que tiene resultados mixtos. Sin duda, proxies de bienestar, acceso a algunos productos de calidad, exacto, ¿no? Un concepto un poco más amplio, ¿no? Lo que sí sabemos es que no logró romper el círculo intergeneracional de la pobreza por las razones que expuso Gaby. Yo lo que quisiera destacar es mi preocupación, y creo que es compartida por muchos quienes analizamos estos temas, es que
en el momento de revisar, de tomar decisiones de política pública con el nuevo gobierno, se eliminan muchos componentes importantísimos de algunos de estos programas sin que se sustituyan por algo ni siquiera comparable. ¿Cómo cuáles? Ni conceptualmente. Ejemplo, 3 cosas que hacía muy bien Prospera. La atención perinatal. Seguimiento a mujeres embarazadas, seguimiento perinatal y a recién nacidos. Segundo, infancia temprana, que hacía el Seguro Popular y el propio Prospera por tener una intervención en las familias. ¿Y qué tema de nutrición? Y temas de nutrición, que tienen que ver no solo con el acceso a suplementos, sino con acceso a información sobre nutrición, espacios para recibir atención médica. Eso se quitó. Entonces a mí me preocupan ese tipo de cosas, porque creo que los vacíos que deja la nueva propuesta de política social son muy serios y pueden tener consecuencias graves. Reconociendo que el modelo en el que se insertó estas 2 estrategias para tener a población abierta, pues no resuelve el problema de fondo, que es bajo crecimiento y sobre todo un modelo de crecimiento que genera mucha desigualdad. Me parece muy importante, y ahorita Berenice que nos dé su opinión también, porque lo que estamos tratando de poner luz aquí es saber ¿para qué sirvió y qué sí servía? Porque de pronto tenemos que tener un debate más de matices, justamente. A ver, ya quedamos que no sirvió para sacar de la pobreza a esas familias, pero si sí cumplía ciertas funciones y lo quitamos, pues vamos a ver qué efecto tiene eso cuando dejamos ese hueco ahí. Pero, Berenice, lo platicaban ahorita también sobre este tema. Sí, mira, me parece bien que me dé esta información específica. Yo me dedico más a ver también datos macros. Y en términos regionales de América Latina, la disminución de la mortalidad infantil en México no cayó como se esperaba. Como es evidente en otros países latinoamericanos con condiciones similares a los de nosotros. Entonces, ya cuando uno ve ese tipo de información, de trayectorias, pues realmente no se ve el impacto que está comentando ahorita en este momento. Y en ese sentido también lo que uno observa en términos de salud, o sea, del Seguro Popular, haciendo mediciones desde la academia, a uno le salían más millones de mexicanos protegidos por salud que los que realmente tiene la población mexicana. O sea, había un doble conteo de muchos de los que están inscritos. ¿Por qué? ¿Qué se explica por qué no estaba bien regulado. Incluso la gente en la casa llegaban a afiliar y uno les decía, soy derechohabiente, no importa, yo te afilio, ¿no? Eso más las diferencias de lo que significa lo que otorga en términos de servicios médicos, por ejemplo el IMSS, a lo que venía otorgando el Seguro Popular. Que cubre menos cosas. Cubre menos cosas. Y a medida que iba aumentando ciertas enfermedades, pues le iba sustituyendo, y quizás fue la forma de financiarlos también junto con los estados, donde se priorizaba en dónde ubicar a los hospitales, que no era realmente en la población más alejada que realmente requiere esas unidades médicas, y entonces hubo ahí desperdicio de recursos que no llegaban realmente a los que necesitaban este servicio, ¿no? Esas son de las críticas fundamentales al funcionamiento del Seguro Popular. El presidente, muy a su estilo de frase, yo digo de galleta china, ¿no? Dice, el Seguro Popular ni era seguro ni era popular, lo cual generó reacción de varios exsecretarios de salud que han dicho que sí era popular, porque se le viene avalado de las encuestas, y que sí era un seguro, porque es justamente un mecanismo financiero de tener una bolsa, digamos, que cubre en efecto solo algunas de las enfermedades bajo un esquema más de seguro, digamos, que entendiendo que el Seguro Popular no se está financiando, como hablábamos al principio, del empleo, que de la exportación patronal y del empleado. ¿Qué podemos decir del Seguro Popular y sobre todo de lo que lo reemplaza? Que me parece que ahí, por lo menos en las conversaciones que yo he tenido, hay todavía como ciertas dudas de, ok, ya esto no, pero entonces ¿qué sí? Así es. Pero como bien dijiste, el Seguro Popular era un esquema de financiamiento, ¿no? Muchas veces la gente confunde. No son hospitales. No son los hospitales, ¿no? Los hospitales y el servicio de salud está a cargo de las entidades federativas, ¿no? Entonces, la federación transfiere a las entidades un monto, ¿no?, per cápita de acuerdo a las personas que están inscritas en el Seguro Popular en ese estado en particular, ¿no? Entonces, por uno sí había el incentivo de, a ver, tú, te inscrito, afíliate, porque se abre una cuenta, tu nombre que te van a depositar, ¿no? Me toca más dinero a mi estado, ¿no? Entre más afiliados tengo. Ahora, que eso haya sido un problema
pues la gente no va a ir a tratarse un padecimiento dos veces o alguno que no tiene, ¿no? Entonces en eso es como, hay problemas de registro, porque había gente afiliada al IMSS y también afiliada al Seguro Popular, ¿no? Pero en términos de servicio, lo que dices es, ¿no? al final se va a atender solo en una. Al final se atiende solo en uno, ¿no? Ahora yo creo que aquí lo que importa es la calidad del servicio que efectivamente y la política adentro de la entidad federativa. ¿Dónde estaban las clínicas? ¿Qué tipo de calidad de servicio se ponía en las clínicas? Y de atención, de médicos contratados, ¿no? Claro. Y el Seguro Popular fue una solución a un sistema universal de salud que no hemos podido generar en este país, ¿no? Ahora, creo que la solución es, ¿no?, que tampoco yo tengo mucha claridad de ahora qué es lo que se está planteando como nuevo, ¿no? Pero es recentralizar, ¿no? Porque a finales de los 90 hubo una descentralización de muchas cosas en este país, entre las cuales estuvieron la salud, ¿no? Y ahora la solución es que, bueno, vamos otra vez a centralizarlo. Yo creo que eso traería muchos problemas administrativos, de gestión, ¿no? ¿Por qué no, creo que primero hacer un diagnóstico, ¿no? Tener la evidencia de qué es lo que sí está y corregir lo que sí estaba no, mal. O sea, ¿no? El tema de corrupción está probado que el sector salud en muchos estados se usó como la caja para darle la vuelta a robarse un montón de dinero. Así es. Pero esa es una parte, digamos, del tema, no necesariamente el conjunto del seguro. Claudia. Sí, yo creo que eso es una constante en las nuevas propuestas de política, que se identifica un problema de gestión relativamente menor, aunque sea oneroso en términos presupuestarios, y se asume que es un problema de diseño catastrófico. ¿A qué me refiero con esto? Que por supuesto que hay problemas de gestión, incluso de corrupción, de sobrecostos en el sector salud a propósito del modelo de filiación del Seguro Popular. Por supuesto que había toda clase de sobrecostos y intermediación local en el caso de Prospera, y son cosas que se pueden resolver con regulación y con incentivos un poquito más claros y más transparentes, y no necesariamente descartando de entrada la propuesta que sí tenía un diagnóstico y tenía una visión clara. Podemos estar en desacuerdo con la visión macro, pero creo que no se están sustituyendo por otra visión igualmente completa que nos diga cómo caben todas estas piezas en el modelo económico y en la relación entre la atención a la población abierta y la población derechohabiente, que esa es nuestra fractura estructural. Ha dicho, por ejemplo, el presidente que ahora el nuevo modelo ya no va a cubrir solo algunas enfermedades. Y hay quien dice, bueno, financieramente, pues ¿cómo vamos a hacer operativo eso? ¿Qué sabemos del nuevo modelo, digamos, del que reemplaza el Seguro Popular, que es ese instituto anunciado por el presidente? Realmente se sabe lo que comúnmente yo te podría decir cuáles son los problemas que observo o qué es lo que le ha faltado al país y en relación a otros países latinoamericanos, cómo han bajado su costo en salud. Nosotros seguimos teniendo un modelo de curativo de salud y necesariamente el país necesita transitar a un modelo de medicina preventiva, donde la gente desde que nazca sea realmente atendida y no tendríamos este gran costo que ahora va a significar diabetes, cáncer y demás, ¿no? Porque se han dejado pasar varias cosas. Yo decía hace rato sobre el individualismo, sobre la poca atención al consumo, ¿no? Al consumo de las personas, y todo eso cómo ha impactado en las dinámicas epidemiológicas que hoy tenemos. El nivel de diabetes infantil, desde mi perspectiva, yo diría, si Prospera hubiera tenido buenos resultados, no tendríamos esos niños obesos, ¿no? Pero yo creo que ahí entonces, ¿dónde está la parte de nutrientes? Hacia dónde iba orientado. Entonces, yo creo que la gran discusión nacional, ¿no?, tiene que ser cómo transitar a un modelo de medicina preventiva y entonces sí podemos hacer un sistema universal. Ahora se ha privilegiado visitar IMSS Oportunidades. El esquema es muy interesante del esquema del IMSS Oportunidades porque logra incorporar a parteras, a medicina tradicional, a varios sectores, a la comunidad en el cuidado de las personas. ¿Y ese modelo sí prevalece? Ese modelo prevalece, pero está muy constreñido a ciertas localidades, ¿no? Entonces realmente habría que hacer una evaluación si realmente en estos sectores rurales el impacto que puede tener el darle prioridad a esta medicina preventiva y entonces
eso te va a significar también disminuir de costo, porque nos hemos acostumbrado a modelos de financiamiento per cápita muy individualizados, que al final resultan muy costosos, pero que no nos están resolviendo los problemas sustanciales. Ahora, de lo que han estado platicando, vamos a entrarle a lo que hoy tenemos, ¿no? Un poquito quisimos ver, a ver, qué había, qué resultados había dado, qué sí servía y qué no servía, con las discusiones que pueda haber aquí. Pero tenemos una nueva o nuevas políticas en varios rubros, y quizá el concepto que engloba, que justo el presidente lo presume mucho, es el de la transferencia directa, ¿no? Entonces lo tenemos en el tema de la pensión o de los adultos mayores, lo tenemos en el tema de los estudiantes, con estas becas, digamos, de la transferencia, y que ahorita se me fue el nombre, Benito Juárez se llama. Sí, Benito Juárez. Es el programa de las becas, incluso hasta en otros rubros, como el tema de las escuelas, con el asunto de que antes había una institución encargada de la rehabilitación, del mantenimiento de las escuelas, y que ahora se apuesta por este modelo. En las estancias infantiles lo mismo, ¿no? Ya no es la estancia la que recibe la transferencia, sino son las familias. ¿Qué destacarían de este modelo y qué tan distinto es del modelo anterior, más focalizado, que decíamos hace rato? Bueno, creo que lo diferente es que tiene una pretensión de universalidad, ¿no? Es que le toque a todos los adultos mayores o que le toque a todas las familias con personas con discapacidad o a las familias con niños, y es una transferencia monetaria directa. El razonamiento aquí es, había mucho intermediario, ¿no? Había mucha corrupción, entonces lo vamos a hacer directo a las familias para evitar eso. Se quitan las condicionalidades y por eso se considera universal. Pero sigue siendo una transferencia monetaria directa a las personas o las familias, ¿no? Sin, creo que, una visión de construcción más amplia, ¿no? De un Estado que provee servicios, que esa sería la lógica, ¿no? de un gobierno de izquierda, ¿no? Pero entonces es como bipolaridad. Es como el modelo de o fortalecimiento de instituciones o transferencia de recursos que decía Berenice hace rato, en el caso de oportunidades, cuando prospera, si el tema de la transferencia con el riesgo que tiene del uso de ese recurso, ¿no? Ahora, ¿ese modelo funciona, de transferencia, con la evidencia en otras partes que se ha aplicado? ¿Qué sabemos de ese modelo? Es que depende para qué. Sí, exacto. A ver, una evidencia que se conoce, que es muy conocida, es las transferencias no condicionadas a adultos mayores víctimas del apartheid en Sudáfrica. Okay. Entonces, un ejemplo que se ha replicado en temas de adultos mayores, porque es una transferencia directa al ingreso que empodera a personas vulnerables en un momento específico del ciclo de vida, que restaura cierta conexión con la sociedad, no solo por la capacidad de consumo, sino por la asertividad que genera tener una transferencia independiente en ese momento del ciclo de vida. Pero, en general, yo no veo que la transferencia no condicionada, ahora sí por segmentos en el ciclo de vida, ofrezca algo que no ofrecían otros esquemas. Y partamos de la premisa que la transferencia es solo un instrumento. Entonces, no es un instrumento multiusos. No es obvio que la transferencia no intermediada en todo el ciclo de vida tenga sentido, ni que sea costo efectiva y sobre todo que sea realmente progresiva. O sea, a mí me preocupa que estos programas de pretensión universal terminen siendo aún más regresivos que los focalizados que no nos gustaban. ¿Por qué? Porque focalizaban. A quien no los necesita. Porque los programas que son de demanda abierta, las cosas no son universales en el mismo momento. Las cosas aspiran a la universalidad, pero siempre hay una cola. Y los programas que tienen demanda abierta, pues atienden a unos primeros y a unos después. En un país con tanta desigualdad como México y con la dispersión poblacional que tenemos, pues ¿quiénes llegan primero? No necesariamente los que presentan esa carencia o esa necesidad de manera más aguda. Los que viven en cabeceras municipales, los que tienen conexiones políticas. No necesariamente tienen. Entonces el paraguas universal todavía dice que levante la mano el que lo quiera. Y los primeros que levantan la mano, son los que menos todo lo que sabemos es que no son los más pobres. Entonces ahí hay una gran paradoja, ¿no? ¿Qué pasó con la seguridad social? Precisamente porque no se logró la aspiración universal y lo que hacía era tener carácter regresivo por la forma en la que se estructura el empleo formal y el informal. Pero bueno, esos temas los conoce Berenice mucho mejor. Sí, realmente, mira, por un lado, yo creo que un primer momento fue otorgar en la frase primero a los pobres un ingreso monetario, pero no es suficiente, ¿sí? Hay que hacer otros elementos como señalabas. El Estado tiene que otorgar servicios de calidad y adecuados y que sean de corte colectivo, o sea, para un conjunto de población, y ahí la inversión en educación, la inversión en salud, para todos, ¿no? Aquí el problema es
de la universalización, que incluso yo he estado un poco en contra de que se dé pensión a todo mundo, la de bienestar, porque seguimos reproduciendo los niveles de mala distribución. Mira, tenemos un problema en términos de pensiones, de falta de acceso, y los que tienen acceso tienen una gran distancia de lo que reciben. Desde los 5,500 pesos que reciben los afiliados al IMSS hasta los de más de 300,000 pesos de contratos colectivos específicos que nos cuestan a todos, ¿no? Y que se hicieron de tal manera que el costo va a seguir hasta el 2046, ¿no? Mientras los próximos que se van a capitalización individual, a cuenta individual, pues van a recibir solamente el 20% de los que tienen una cuenta, que es la bronca que porque estábamos no tienen ahorita, claro. un empleo fijo y no van a hacer posible que acumulen 25 años de que es un cotización. problema que nos está esperando la vuelta de la esquina. Y por eso, por pensar que si cambias el modelo de financiamiento y todo lo individualizas, ya resolviste el problema. Lo resolviste para el Estado, de alguna manera, porque ahora va a tener que pensar cómo dar pensiones adicionales, pensiones de bienestar, ¿no? Porque entonces, la individual no va a alcanzar. Sí tenemos que meter una serie de regulaciones en términos de topes, de máximos, de mínimos, ¿no? Quizás esa pensión de bienestar hacerla realmente sea más sólida, porque ahorita está abajo de la canasta alimentaria. Ahora, pero tampoco resuelve muchos problemas en esa dirección, y entonces vamos al costo y lo que necesita el Estado para poder distribuir. Déjenme retomar un poquito, y yo entiendo perfectamente del rol de las instituciones. En el caso de las estancias infantiles es muy claro. El que una familia recibe la transferencia no garantiza que el niño o la niña esté bien cuidado. Es decir, no se garantiza el cumplimiento del derecho. Las personas con discapacidad que demandan, por ejemplo, políticas públicas transversales, dicen, bueno, pues está bien que me den un dinero, pero eso no me garantiza la igualdad de oportunidades o lo que platicaban hace rato. Vamos a un último corte, que ustedes se pasa el tiempo volando, yo no sé qué hacen. Pero, vamos a regresar un poquito para ver qué sabemos hasta ahora de lo que se está haciendo, ¿no? Y qué mirar. ¿Dónde tenemos que poner la atención? El tema de los padrones, el tema de cuándo vamos a empezar a ver si esta política sirve, por ejemplo, las becas para retrasar la deserción escolar, que es una bronca, si el tema de las transferencias a adultos mayores está funcionando, es decir, justamente para saber si el cambio pues, tiene beneficios o qué habría que ajustar en todo caso, lo platicamos regresando a este corte. Bueno, ya estamos de regreso y nos quedamos con el tema de lo nuevo que se está haciendo. A ver, ¿qué elementos, si es que los ven, qué elementos positivos destacarían de lo que ahora se está haciendo en política social? A ver. ¿O no? A ver, yo creo... A ver, yo creo que hay un componente que hay que reconocer, que es el simbólico, ¿no? Creo que hay muchos mexicanos que históricamente se sintieron excluidos de la política social, del discurso público, que se sienten esperanzados y con una promesa muy clara desde el propio presidente, ¿no? Entonces yo no dudo que muchos de estos nuevos beneficiarios de estos diferentes programas sea la primera vez que sienten que hay una respuesta directa, no intermediada a la solución de sus problemas. Al mismo tiempo pienso que este poder simbólico es muy relativo y que en el mediano plazo, como no se están ofreciendo oportunidades reales, sino transferencias que no son sustentables en el tiempo, pues creo que al final el golpe puede ser incluso peor, porque hay una gran expectativa, hay una gran movilización, una gran esperanza, y en el fondo creo que no hay condiciones para los jóvenes de México, los estudiantes de México, los adultos mayores de México estén mejor en 2 años. Por ejemplo, de los jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Que es un programa igual de transferencias, con la lógica de que estén inscritos a alguna institución y que después de un año, con la aspiración, la idea de que esa institución pues, los termine empleando, ¿no? Ahí, por ejemplo. Por ejemplo, es muy importante pensar en la inclusión laboral de los jóvenes. Es muy importante que esa inclusión laboral esté asociada a adquirir capacidades duras y blandas para el trabajo, esperando la eventual incorporación laboral, que es algo que el gobierno no puede hacer por sí mismo. Las blandas son las sociales, el trabajo, la integración. Por supuesto. Entonces, la apuesta a la inclusión laboral, social laboral por esta vía, adelante. Correcto. La forma en la que se ha ido operando estas cosas diluye la posibilidad de que efectivamente se adquieran capacidades duras y blandas para el trabajo y que sea una experiencia genuinamente formativa, porque eso requería cuidar mucho más los espacios en los que los jóvenes hacían sus prácticas profesionales y diseñar un modelo mucho más ambicioso, cuidadoso, de formación en el trabajo, que eso hay experiencias muy interesantes en Chile, en Alemania. No sabemos si está pasando o no. O sea, ahí no sabemos. Yo creo que la apuesta macro
tiene mucho sentido, pero el diablo está en los detalles. Y creo que eso ocurre en muchos de los nuevos programas, que al momento ya de hilar fino en la gestión, cómo atiendes a quienes tienes que atender y das un paquete de servicio que sea idóneo para que den el salto esperado en términos de permanencia, inclusión, mejoras en el bienestar, ahí yo veo muchas incógnitas, ¿no? No se habla de esos detalles. Se dan, Mira, yo creo que la parte en términos de información positiva, y el problema es el detalle, es que la transferencia vaya dirigida a resolver o a fortalecer procesos productivos, ¿sí? Uno, de jóvenes construyendo el futuro. De inicio va en esa dirección, pero ¿cuál es el problema? Que tenemos una estructura productiva donde la mayoría es pequeña y mediana empresa, ¿sí? Y que los grandes empresarios, por no quererle apostar al nuevo gobierno, no están invirtiendo como deberían de invertir. Entonces tenemos ahí una serie de problemas para fortalecer esa estructura productiva. O porque no hay condiciones, digamos, de generación de empleo. El otro interesante es ese de sembrando el futuro, vida, de los árboles. Pero ahí también se requiere que existan biólogos, que existan personas conocedoras de medio ambiente para no afectar el medio ambiente. Uno no puede llegar y sembrar cualquier árbol, ni siquiera aquí en cualquier colonia, porque cada colonia tiene... Siempre el ejemplo de los eucaliptos, que son muy bonitos, y las banquetas las reventaron. Y de algunos otros. Entonces sí se requiere toda una combinación de políticas transversales que tengan resultados para que no se quede solamente en un incentivo monetario, sino se vaya trasladando hacia un fortalecimiento productivo. Y que sea un detonante, digamos, de la actividad económica. Tenemos muchísimas carencias y una muy importante en el sector alimentario. O sea, no es posible que después de que en el siglo XIX éramos los grandes exportadores de maíz y de trigos y de hortalizas, seamos importadores hasta de alimentos, ¿no? Y por eso decíamos de esta necesidad de fortalecer transversalmente una serie de instituciones y de políticas vinculadas con educación, vinculadas con formación, con capacitación. ¿Ves una política así? Yo lo veo todavía muy disperso. Lo veo disperso y la garantía de que tuvieran resultados es que se fortaleciera y se pudiera conocer que van caminando en esa dirección, ¿no? Pero preguntaste por cosas positivas, ¿verdad? Y venimos así como... No, bueno, está bien, ustedes son las especialistas aquí. Yo creo que, algo positivo... Y ahorita vemos también los temas que les preocupan, por supuesto, ¿no? Algo positivo es este mensaje hacia la población de no vamos a permitir corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un cierto empoderamiento de las personas con esto, o puede haber, parte simbólica, ¿no? Esa parte simbólica, ¿no? Entonces, bueno, eso lo veo positivo, ¿no? La transferencia directa nadie te la puede quitar, y que a lo mejor en el futuro eso hace una construcción de exigencia de derechos más clara, ¿no? Ahora, lo que le preocupa también, lo que hay que mirar, digamos. Lo que hay que mirar es precisamente es que está en eso, directo y con un sistema de transferencia, incorporando a estas personas a los mercados financieros, ¿no? Pero, ¿no? los que pueden incorporarse a los mercados financieros para recibir directamente la transferencia no son los más pobres, ¿no? Entonces se ha hecho un esfuerzo grande por tratar de ojalá se logre, ¿no? No se ve que hay muchos que van a quedar fuera de este tipo de políticas, ¿no? Algunos de los problemas con la transformación de Prospera a Benito Juárez o a las becas es que familias que tenían bien o mal, ¿no? Instrumentado, pero al final de cuentas un esquema en donde vinculabas, ¿no? Educación, salud, con la transferencia. Exacto, con la transferencia. Ahora nada más es una transferencia por familia si hay uno de los miembros del hogar inscrito en la escuela. Y es para quien está en la escuela, además. Esa es hasta antes de media superior es para la familia, ¿no? Y ya en media superior es directo al estudiante. Lo que llamamos prepa, digamos. Exacto, ¿no? Y entonces, pues tú tienes esa transferencia que además es menor, ¿no? Y ya no la tienes vinculada a otras cosas, menor a lo que recibían antes, porque nada más no está asociada al número de hijos en el hogar.
Entonces, eso pues rompe algo que se estaba ya, o que se generó durante tiempo en sí tener que ir a la clínica, ¿no? En determinadas ocasiones durante el año, ¿no? Porque si no, no te hacían la transferencia y demás. Entonces, eso sí se rompe y eso sí es preocupante en el futuro, ¿no? Okay. Y los indicadores, ¿cómo vas a medir? ¿Qué es lo que quieres? No me queda claro, ¿no? O sea, si esta política más universal de vamos a distribuir el recurso directamente a la gente sin intermediarios, vamos a evitar la corrupción, pero al mismo tiempo no queda claro en qué indicadores, ¿no? Vas a medir si estás impactando. ¿No? ¿Qué es lo que queremos hacer con ¿qué problema quieres resolver? Y eso preocupa, ¿no? Porque si es nada más el dinero, pues a lo mejor en la próxima medición de ingreso, pues ojalá, porque ¿no? Una mayor transferencia puede Exacto, ser. ¿no? Ojalá, por lo menos, ¿no? Pero no vas a tener, ¿no? Las otras carencias, ¿no? Disminuidas porque estás logrando una mejor integración de una política más transversal, ¿no? Sí, a mí también me preocupa mucho eso. Creo que como toda apuesta de innovación, se merece el beneficio de la duda. Este es un gobierno democrático que tiene toda la legitimidad para proponer estas nuevas alternativas, pero me preocupa que ya no exista la infraestructura de datos, información, monitoreo y la revelación explícita de los objetivos, los instrumentos y la población a la que atienden para que en 3 años podamos tener esta discusión. Todo lo que estuvimos discutiendo las 3 se basa en encuestas nacionales, en los datos de la seguridad social, de la creación de empleo formal, en la medición multidimensional. Y yo tengo la impresión que esa infraestructura básica de transparencia se está perdiendo, por cuestiones fiscales y por cuestiones que creo que son también políticas. Entonces, como no hay objetivos claros, ¿cuál es el parámetro de éxito? ¿Qué elementos estaríamos perdiendo? No hay diagnósticos explícitos que tengan una línea base al menos implícita, ¿no? A ver, este programa aspira a mover esta variable y esta es la forma en la que vamos a evaluar su mérito, ¿no? Es algo como el GPS. Cuando tú pides un Uber, dices, estoy aquí y quiero llegar acá. Esa declaración de principio, empezamos aquí y quiero llegar acá, no la tenemos en muchas de las propuestas de política social nuevas. Y entonces, si el objetivo no está claro, yo siempre cito a Alicia en el País de las Maravillas. Si no sabes a dónde vas, cualquier lugar te lleva, pero quién sabe a dónde. Y creo que eso es bien preocupante porque ya teníamos un aprendizaje institucional muy fuerte en México en relación a esto. Y por eso sabemos que ha sido muy modesta la contribución de las políticas sociales focalizadas, porque tenemos buena información del consumo de los hogares, de la tasa de mortalidad materno-infantil, etcétera, etcétera. A mí eso me preocupa en particular, porque cualquier discusión requiere una base creíble de información sobre tu punto de partida, tu instrumento y tu objetivo. No tiene que ser algo súper técnico, tiene que ser algo muy transparente. Yo creo de todas maneras que, bueno, como investigadoras también tenemos que hacer innovaciones, ¿no? Nos acostumbramos mucho a mediciones muy particulares, pero va a seguir saliendo la encuesta nacional de ocupación y empleo, siguen saliendo la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, son los instrumentos base con el cual se hacían mediciones. Y al menos lo que Coneval ha señalado, ha seguido haciendo evaluaciones. Tengo entendido que ahorita están haciendo una evaluación sobre jóvenes. El futuro. Ajá. ¿Cuál va a ser el impacto que tienen? Entonces yo creo que tenemos los grandes instrumentos y también tenemos que hacer innovaciones en nuestra manera de mirar y de proponer, ¿no? Porque creo que todos estamos interesados en que se resuelvan estos graves problemas que ha presentado el país en las últimas décadas. Y que tenemos que también dar salidas de cómo hacer estas evaluaciones, que nos habíamos acostumbrado un poco a que iban de esta manera, de cada trimestre, cada semestre iba saliendo esto, y quizás proponer nuevos instrumentos para mirar los resultados que se vayan obteniendo en esa dirección. Un poquito para ir cerrando, parte de lo que platicamos al principio es que el combate a la pobreza no puede recaer solo en la política social. Así es. Y hemos hablado ahorita de la política social fundamentalmente. Pero, ¿qué pasa con los otros componentes? Es decir, ¿qué están viendo ustedes desde su campo? Porque pues, entiendo que este campo también lo ven, de los economistas, siglas. Pero, ¿qué otras políticas? Y lo digo en el contexto, por ejemplo, que hoy se ajusta nuevamente a la baja la perspectiva, creo que de una calificadora de 0.6 a 0.2, en una corriente, digamos, que hemos venido, que se repite por lo pronto para este año, y empezamos a ver ya algunos indicadores que ojalá no se cumplan, pero que dicen que para el 2020 pues podríamos crecer menos de lo que originalmente pensábamos que podíamos crecer. Entonces, la otra parte, digamos, la política económica,
Creo que ahí en el tema de la recuperación del salario mínimo ha habido avances significativos y creo que ahí sí se rompió, digamos, con un modelo que qué bueno que se rompió, que era perder la capacidad particularmente del salario mínimo, pero ¿qué otros elementos están viendo positivos y negativos? La política económica fundamental, ¿no? Generar un buen ambiente en México para la inversión, ¿no? Creo que ese, no sabe uno, depende del día que uno se levante, ¿no? Que igual depende de la mañanera, ¿no? De lo que se diga ahí, ¿no? Pero creo que la política económica es, sin lugar a dudas, fundamental. Si entendemos por política social algo más amplio, ¿no? Que incluya a salud, educación, ¿no? Trabajo, yo creo que ahí hay que hacer muchas cosas, ¿no? En salud hay que, sobre todo, fortalecer la infraestructura, la calidad, la atención, ¿no? No sabemos bien todavía cómo va a quedar eso, ¿no? Seguridad social, más amplio, creo que es una deuda que tenemos ahí muy grande. Estos esfuerzos que existen por hacer un sistema universal, ¿no? Que salen las propuestas y luego se diluyen, la falta de capacidad financiera probablemente ha inhibido en muchos momentos, ¿no? Hacer la propuesta efectiva, pero creo que sí, sin lugar a dudas, hay diferentes aspectos de la política pública que se deben fortalecer para que la política social entendida como acciones y programas específicos puedan efectivamente tener en efecto. Y también la política de evaluación, sí, independientemente de qué sector, ¿no? O sea, necesitamos más datos, ¿no? O sea, tenemos los datos agregados, tenemos las encuestas, la ENIC, las de trabajo y demás, pero los programas, independientemente de qué sector, necesitan sistemas de información, de gestión, de conocimiento mucho mejores para que nosotros tengamos más elementos de diagnóstico y de evaluación, de generar evidencia para informar al gobierno qué es lo que funciona y no. Berenice, comentario final sobre esto. Mira, en primer lugar yo creo que tenemos que reconocer que tenemos un país con problemas estructurales gravísimos acumulados en las últimas décadas, ¿no? Que se agravaron de manera importante y que hay que tener y darle tiempo a los resultados que se puedan estar realizando en el actual gobierno. Pero hay que hacer un seguimiento de lo que se está realizando y te digo, y proponer nuevas formas de darle mayor sentido, mayor continuidad. Yo decía, dar un ingreso, estás abonando a esta parte de atender a los pobres, pero ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en términos de fortalecimientos de instituciones colectivas y demás? Pero a nivel de la región, de la región latinoamericana, hay una gran discusión actualmente en términos estructurales, si primero crecemos y después distribuimos, o si primero distribuimos y después crecemos. Y yo creo que en esa dirección se está abonando en el actual gobierno cuál va a ser el impacto de distribuir para después encontrar sendas de crecimiento. Y Claudia, en comentario final. Sí, bueno, yo veo también una apuesta a fortalecer el mercado interno, a mantener niveles bajos de inflación y a utilizar el presupuesto público para redistribuir. Yo creo que esta apuesta es muy limitada aún en escenarios de un presupuesto público muy progresivo. Entonces creo que hay una responsabilidad ahí colectiva para darle seguimiento a esto que es una apuesta nueva, que apuesta a la distribución, apuesta al fortalecimiento del mercado interno. Y sí creo que va a ser importante que la sociedad civil y la academia le demos seguimiento a los detalles, porque hay poco cuidado en los detalles que nos pueden llevar eventualmente a corregir. Yo creo que la apuesta a un nuevo modelo implica también responsabilidad para reconocer lo que no funciona y hacer ajustes en el camino, y yo creo que ese es un atributo muy sano de cualquier sistema democrático. Entonces, creo que... Muchas gracias, nos quedamos con esas ideas. Gracias, Claudia, gracias, Berenice, Gabriela, muchas gracias. Gracias, y gracias a usted por acompañarnos como cada noche. Ya sabe, si le gusta lo que aquí estamos presentando en estas mesas de análisis, en estas mesas con las y los especialistas, pues bienvenidos sus comentarios en redes, compartirlo en redes también con sus contactos. Yo le agradezco, le invito a que continúe aquí con Justicia TV toda la información y le deseo como siempre que tenga usted una magnífica noche.